en la anterior clase habíamos hablado ya sobre las soluciones a administrar al paciente y decíamos que había dos formas de calcular los líquidos, ¿no? Una que era fundamentado en básicamente los requerimientos basales del niño. Agregábamos a esto las pérdidas concurrentes o las pérdidas patológicas, también llamábamos, que representaban el exceso del líquido que va perdiendo además de lo fisiológico. O sea, vale decir, por ejemplo, en una poliuria, lo fisiológico sería de 1 a 3 ml por kilogramo de peso hora, mientras que lo patológico es lo que excede de ese volumen calculado. En ese sentido, es que tomábamos en cuenta ese aspecto tan importante para calcular las pérdidas patológicas. En una diarrea, que es el tema que estamos tratando, obviamente hay una pérdida patológica por el exceso de deposiciones, ¿no es cierto? De un volumen normal que va de 10 a 30 ml por kilo, pues el niño está defecando muchísimo más y eso le hace perder bastante líquido. Ahora, independientemente de aquello, también calculábamos el líquido para reponer el grado de deshidratación y en ese sentido nos guiábamos en base al porcentaje de pérdida que sea del peso anterior y el peso actual, en relación si el niño tenía un peso anterior recientemente pesado, y si no, por aspectos clínicos, donde decíamos que una deshidratación leve es cuando el niño ha perdido aproximadamente un 5% de peso, si es un lactante, moderada si ha perdido un 10% y grave si es un 15%. Y para calcular el volumen simplemente agregábamos un 0 al porcentaje de pérdida de peso y lo multiplicábamos por el peso real del paciente, no el peso actual, sino el peso que tiene ya estando bien hidratado. Bien, una vez que hemos calculado esto, pues ya podemos sumar los tres y darle al paciente los líquidos. Generalmente les decía, no se da todo de golpe, sino se lo fracciona. Se puede poner un 50% en las primeras 12 horas y otro 50% en las siguientes 12 horas. A veces algunos calculan un 50% solo en 8 horas y dejan el 16% restante para las siguientes horas. Muy frecuentemente en los hospitales el líquido, al contrario, se divide entre 4 para que el cálculo sea aproximadamente cada 6 horas. Y a veces, si es que nos ha agarrado el paciente faltando 2 horas para el cambio de turno de enfermería, pues se le calcula para 2 horas, porque nuevamente ahí hay que hacer el balance hídrico. Como ven ustedes, se va adaptando en relación a las necesidades del paciente. El cálculo electrolítico habíamos quedado en que debíamos hacerlo en dependencia del tipo de deshidratación que tenga el paciente. Habíamos hablado de que inicialmente el cálculo se hacía a 35 miliequivalentes por litro, pero que esto fue modificándose en el tiempo cuando luego se subió a 70 miliequivalentes por litro y actualmente se busca soluciones isotónicas con el plasma, vale decir, con sodio 130 a 150 miliequivalentes por litro, y se ha visto que con este tipo de soluciones tenemos una menor incidencia de estados hiponatrémicos por un líquido muy hipotónico para el espacio intravascular. Aquí justamente les ponía lo que vamos a usar, o sea, en deshidrataciones isonatrémicas vamos a calcular a 140 miliequivalentes por litro, en deshidrataciones hiponatrémicas también a 140 miliequivalentes por litro, y en las hipernatrémicas aquí obviamente hay que ser mucho más cautelosos calculando el líquido, me refiero al sodio, a 35 miliequivalentes por litro. O sea, en estados de sodio por encima de 150 le vamos a dar a 35 miliequivalentes por litro. El potasio habíamos puntualizado que solo le vamos a indicar cuando el paciente presente diuresis o cuando ya hecha la diuresis tengamos un laboratorio que nos dice que su potasio está normal. Entonces sí podemos administrar un líquido de mantenimiento de 20 a 40 miliequivalentes por litro. Habíamos elegido una media que era 30 miliequivalentes por litro, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda en este tema, que es muy importante, el tema de líquidos y electrolitos. Bien, como no hay ninguna duda, vamos a proceder al siguiente tema, que es el equilibrio ácido-base, ¿verdad? Ahí en el equilibrio ácido-base entran en juego muchos aspectos a tomar en cuenta, ¿no es cierto? Primero, entran en juego los elementos que nos mantienen en equilibrio a nuestro potencial hidrogeniónico, ¿no? Esos elementos son indudablemente factores
de rápida acción, ¿no es cierto? Buffers, que se denomina, que logran mantener este valor dentro de cifras normales, ¿no es cierto? Los más rápidos son los buffers que van a actuar a nivel intracelular, luego extracelular y, por supuesto, los más eficientes, que son los que generan el equilibrio a nivel respiratorio y a nivel renal. Lamentablemente, con un tiempo medio para su acción, es el más eficiente, por ejemplo, el renal, pero con un tiempo medio de acción de hasta 48 horas. Por lo tanto, tarda mucho en recuperar este equilibrio. Muchas veces, cuando ya estamos viendo a un paciente con un desequilibrio ácido-base y se han activado los mecanismos de compensación, se espera que inclusive sea lenta la recuperación del pH normal. Puede tardar entre 24 y 48 horas en llegar a un equilibrio normal. Y lo que sí tenemos que asegurarlos es de que el organismo está buscando su compensación. Y eso es lo que vamos a ir viendo en el transcurso de esta nuestra clase. Algunos valores son importantes a tomar en cuenta cuando hablamos del equilibrio ácido-base, repito, en pediatría. Primero, el pH. No recordemos que el pH es la cantidad de hidrógeno, de hidrogeniones que tiene el organismo, que se mantiene entre 7.35 a 7.45. Ese es el valor que vamos a tomar como referente medio del pH. En la mayor parte de los textos de pediatría ustedes encuentran este valor como el valor de referencia. Recordemos entonces que lo normal sería mantener una gasometría arterial con un potencial hidrogeniónico que fluctúa entre 7.35 a 7.45. ¿Cierto? Ese es el primer concepto a tomar en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta cuando vemos la gasometría otros aspectos más, aparte del potencial hidrogeniónico. Primero, siempre el bicarbonato, ¿no es cierto? Aquí vemos el valor normal en pediatría tomado en cuenta de bicarbonato, que va de 22 a 26 miliequivalentes por litro. Eso es lo que ahora, a partir de ahora, vamos a tomar en cuenta como bicarbonato en gasometría arterial, de 22 a 26 miliequivalentes por litro. ¿De acuerdo? 22 a 26, una media de 24. Luego tomamos otro valor que es la presión arterial de dióxido de carbono. La presión arterial de dióxido de carbono debería mantenerse entre 35 a 45. ¿De acuerdo? Ese debería ser el valor que debemos tomar en cuenta. Y la presión arterial de oxígeno debería estar entre 75 a 100 milímetros de mercurio. El dióxido de carbono de 35 a 45 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial de oxígeno entre 75 a 100 milímetros de mercurio. El bicarbonato es el equilibrador de las bases, ¿no es cierto? Y que básicamente se puede lograr retener fundamentalmente a nivel renal. Sin embargo, no solo a nivel renal, sino que ya saben ustedes que, por ejemplo, a nivel de las variables dependientes e independientes del equilibrio ácido-base, los iones y los cationes también tienen que ver mucho en la formación de bicarbonato. Ahí, por ejemplo, entran en juego, por supuesto, los ácidos débiles, las proteínas también que tienen mucho que ver, el cloro que tiene mucho que ver con este equilibrio. ¿De acuerdo? Mientras que el componente respiratorio es básicamente el oxígeno y el dióxido de carbono. El elemento que más se toma en cuenta en una gasometría es el dióxido de carbono. Ese es básicamente lo que en su elevación nos da una tendencia a la acidosis respiratoria y una disminución a una alcalosis respiratoria, al contrario del bicarbonato, que la disminución del bicarbonato nos refleja una acidosis metabólica y el aumento del bicarbonato una alcalosis metabólica. ¿De acuerdo? Entonces, esos conceptos ya los tenemos fijados en nuestra mente. Ahora bien, ¿quiénes logran ese equilibrio? Les decías, las proteínas en un alto porcentaje, los hidrogeniones, las grasas, los hidratos de carbono y los ácidos orgánicos. Ahí les ponía lo que les decía, los amortiguadores intracelulares son los más rápidos en actuar, ¿no es cierto? Y ahí está el potasio, el cloro, el calcio, y actúan en el lapso de 15 a 30 minutos después de que se ha roto el equilibrio. Los extracelulares, un poquito más lentos, de 15 a 30 o hasta 45 minutos,
Luego la compensación respiratoria es la siguiente en tomar acción y se da en promedio en las primeras 8 horas de vida, y la compensación renal al primero, segundo día de vida, recién hasta tercero. Entonces, en ese sentido es que nosotros tomamos en cuenta esta característica para hablar de cómo se logra el equilibrio. Si yo tengo un niño de 12 horas de desequilibrio ácido-base, obviamente no espero que esté ya con una compensación renal. Seguro va a estar ya con una compensación respiratoria, y desde luego habrán actuado ya los amortiguadores intra y extracelulares para lograr compensar este valor. Recordemos que el anion gap tiene mucho que ver, sobre todo en el estado de la acidosis metabólica. La forma de calcularlo, aquí se las he anotado, es el sodio menos el resultado del cloro más el bicarbonato. Ese resultado generalmente se mantiene entre 8 a 12, la media 10, ¿no es cierto? Podemos tener en una acidosis metabólica, por ejemplo, un anion gap alto, y ahí no voy a pensar en que se trate de un problema de tipo diarreico, una pérdida de bicarbonato, sino lo que estoy pensando ahí cuando tiene un anion gap alto es de que ha habido un problema de enfermedad que ha generado ese desequilibrio en el anion gap, que podría ser, por ejemplo, una diabetes, una cetoacidosis diabética o una sepsis en el paciente pediátrico. Mientras que si tiene un anion gap normal, habrá que pensar en que sí ahí hay un problema de pérdida de bicarbonato, ya sea por vía renal, ¿no es cierto? Una insuficiencia renal es lo que más frecuentemente ocurre, o por ejemplo en una diarrea de tipo secretora, donde gracias al GMP cíclico se está perdiendo grandes cantidades de bicarbonato. Entonces, en ese tipo de cuadro clínico, seguramente tendré un anion gap bajo o normal, ¿verdad? Y eso ya me permitirá tomar una u otra acción para compensar el desequilibrio de mi paciente. Bien, empezaremos entonces a interpretar un poquito la gasometría, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con la acidosis metabólica. La acidosis metabólica es aquella condición en la cual seguro lo que ha fallado es el contenido de bicarbonato, ¿no es cierto? Y en ese sentido, seguramente habrá un bicarbonato bajo, es lo que más habitualmente ocurre. Y cuando baja el bicarbonato, inmediatamente se empiezan a producir mecanismos de compensación intra y extracelulares que tratan de jugar con la compensación, además del bicarbonato y de la respiración. O sea, vale decir, ha bajado el bicarbonato y por lo tanto también en un porcentaje como el que está viendo, empezará a bajar también la presión arterial de dióxido de carbono, ¿no es cierto? En porcentaje muy equivalente a lo que se pierde el bicarbonato. Es ahí donde les decía que ustedes pueden lograr la interpretación si hay o no hay una compensación, si el cuerpo está tratando de compensar, porque por cada miliequivalente de bicarbonato, ¿no es cierto? A partir de la media, que es 25, recuerden que el valor normal es la de 22 a 26, 24 la media, la presión arterial de dióxido de carbono también debe bajar 1 milímetro de mercurio a partir de la cifra media, que es 40. Porque se acuerdan que les decía que era de 35 a 45, a partir de esa media, 40, empieza también a bajar. O sea, un miliequivalente de bicarbonato que descienda debe descender un milímetro de mercurio del dióxido de carbono. Eso es lo que se espera. Ahí en esa situación, yo diría, estoy hablando de una acidosis metabólica compensada o parcialmente compensada si es que el pH aún no se ha regularizado. ¿De acuerdo? Pero sí es compensación porque se está viendo lo que debería verse en un estado acidótico metabólico. En la alcalosis ocurre algo similar, solo que con una compensación más lenta. Por ejemplo, por cada miliequivalente, estoy hablando de una alcalosis metabólica, por cada miliequivalente de bicarbonato que en el paciente suba, porque aquí en la alcalosis sube el bicarbonato, ¿no es cierto? A partir de su media, que es 25, la presión arterial de dióxido de carbono también debe subir, pero no 1, sino 0.7. Con ese valor, nosotros, o mayor de ese valor, nosotros diremos ya está bien, está compensando el estado alcalótico.
En lo respiratorio, obviamente, ya no es el bicarbonato el que estamos valorando inicialmente, sino es el dióxido de carbono. Y podemos decir que en una acidosis metabólica donde sube evidentemente el dióxido de carbono, hablaremos de que por cada 10 milímetros de mercurio, desde su base que es 40, desde su media que es 40, el bicarbonato también debe subir, pero solamente un miliequivalente por litro. Ahí hablamos de que eso ya es un sistema de compensación. Y si es un problema agudo, ¿no es cierto? Es reciente, una patología reciente, por ejemplo, una neumonía súbita que ha tenido el paciente o una crisis asmática, tendrá que subir 1. Y si es crónica, tendrá que subir 3 miliequivalentes. Una compensación ya más madura, porque ya obviamente implica un mecanismo más profundo de compensación. En estado alcalótico respiratorio tenemos obviamente una presión arterial de dióxido de carbono muy bajita, ¿no es cierto?, desde la media 40, y lo que ocurre es que también el bicarbonato debe bajar, ¿no es cierto? Si es crónica, baja mucho más, y si es aguda baja mucho menos. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el equilibrio. Ahora bien, ya vamos a ponernos a interpretar una gasometría. Fíjense, tenemos un paciente que está con un cuadro diarreico agudo. Yo estoy pensando que puede estar desarrollando una acidosis por la pérdida digestiva que se está dando de la base. ¿Qué espero encontrar en el pH? ¿Qué esperan encontrar? ¿Alguien me puede contestar? Estoy hablando de una acidosis metabólica, porque el niño está perdiendo bicarbonato por la caquita. ¿Qué espero encontrar en el pH? Que se encuentre bajo. Bajo, ¿no es cierto? Tendrá que estar por debajo de 7.35, ¿verdad? Eso debería estar ocurriendo. Entonces, lo que veré en una acidosis es que el bicarbonato esté bajo. Por lo tanto, ahí hablo de una acidosis metabólica. Es muy sencillo, el pH está bajo y si el bicarbonato ha bajado, diré es una acidosis metabólica. O sea, en otras palabras, encuentro un pH de 7.21 y además un bicarbonato que esté en 18, diré, esto es una acidosis metabólica, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Es lo que debemos encontrar en una acidosis metabólica. Ahora bien, cuando hacemos esta valoración es fundamental que nos fijemos también en el dióxido de carbono, porque sabemos, por lo que acabamos de ver en esta imagen de aquí arriba, que cuando hay una acidosis metabólica, como compensación, empieza también a perderse dióxido de carbono, empieza a bajar en estos porcentajes, 1:1, de tal manera que también esperaré que el dióxido de carbono haya descendido, ¿cierto? Entonces, valoro, si ha descendido, diré es una acidosis metabólica parcialmente o compensada directamente si es que el pH se está ya normalizando, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué ocurriría si me da un pH de 7.21, pero cuando veo el bicarbonato está normal, o sea, no parece ser un problema de tipo metabólico, pero cuando me fijo el dióxido de carbono, este está más bien elevado. Entonces, ¿en qué pensaré? En una acidosis respiratoria. En una acidosis respiratoria. Entonces, esas características es la que vamos a encontrar en nuestro paciente. ¿De acuerdo? Ahora, en el tema de la alcalosis, veremos cómo está. La alcalosis significa que el pH va a estar por encima de ¿cuánto? 7.45. Exacto. Mayor a 7.45. Tiene que estar más alto de eso. Entonces dirá, ya, es una alcalosis. ¿Qué hemos dicho que nos vamos a fijar primero después del pH? El El bicarbonato. bicarbonato, siempre el bicarbonato. Por lo tanto, si encuentro el bicarbonato alto, ¿qué pensaré? Que es una alcalosis metabólica, ¿verdad? Si el bicarbonato está alto y el pH alto, es una alcalosis metabólica. Ahora bien, ¿qué pasa si veo al bicarbonato más bien bajo? No puede ser una alcalosis metabólica. Entonces tengo que ver el dióxido de carbono. Y si me fijo el dióxido de carbono y este está muy bajo, recordemos que el dióxido de carbono debería mantenerse estable, equilibrado más o menos entre 22 a 20, mejor dicho, entre 35 a 45. Por lo tanto, si lo veo muy bajo, digamos está en 20, ¿qué pensaré? Que es una alcalosis de tipo respiratorio.
respiratoria, ¿verdad? Entonces, esa es la característica que vamos a ver en nuestro paciente. Vayamos a ver un ejemplo. Este es un niño que acude a la consulta por un cuadro neumónico. El paciente tiene un estado de neumonía bastante profundo, ha estado en tratamiento con amoxicilina, pero lamentablemente cuando lo recibimos al pequeño está empeorando, está con mayor dificultad respiratoria y lo que nos ha preocupado es que está cianótico. Ya lo vemos con cianótico. No tiene diarrea, está simplemente con este estado de falta de ingesta de líquidos, está vomitando mucho y obviamente el pequeño está agitado con dificultad respiratoria, muy taquipneico y cianótico. Indudablemente le ponemos rápidamente el oxígeno y nos llama la atención que pese al oxígeno, el niño le cuesta recuperar y no notamos una buena evolución en él. Le hacemos inmediatamente nuestra gasometría y encontramos en el paciente un pH de 7.28. Ahí cómo está. Con acidosis. Acidosis. Lamentablemente el niño está acidótico, es verdad. Ahora, ¿qué debo ver? El bicarbonato sería útil valorar, ¿no? Para ver cómo está el bicarbonato. Y encuentro un bicarbonato de 23. Está en 23 el bicarbonato. Y me fijo el dióxido de carbono, que obviamente es muy importante para ver, y está en 60. ¿Qué diré hasta este momento? Una acidosis. Acidosis metabólica. Respiratoria. Una acidosis metabólica. No, respiratoria. Respiratoria, muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué otro apellido le ponemos? Acidosis era su nombre. Primer apellido, respiratoria. ¿Y qué más? Levemente compensada, podrías. A ver, puede ser levemente compensada. ¿Alguien tiene ¿Aguda? alguna opinión? ¿Aguda? Aguda, bueno, sí, de hecho es un problema agudo, ¿no? Pero ¿qué apellido le ponemos? La compañera nos dice, está un poquito compensada. Descompensada. Ese es el término correcto. Está descompensada. Porque no es lo lógico. Cuando exista una característica de una acidosis respiratoria, que es lógica además, porque el niño tiene una neumonía, ¿qué debería yo encontrar? Que esté, al contrario, acumulando bases, ¿no es cierto? O sea, vale decir, como trata de compensar, es como una balanza, entonces está viendo que están acumulando los ácidos respiratorios, entonces rápidamente el cuerpo tiene que acumular bases, y la base que más acceso tenemos es el bicarbonato. Pero nada, está con una base normal. ¿Por qué creen que ha sido eso que está con una base normal? ¿Cuál sería el motivo? ¿Por qué está descompensada su acidosis respiratoria? Tiene patología a nivel pulmonar, doctor, eso no lo está permitiendo. Pero la patología pulmonar le haría que esté acidótico respiratorio, es cierto. Pero ¿Por la presencia de vómitos? El vómito, bueno, podría estar perdiendo cloro en el vómito, pero eso le quitará, le evitará que aumente el bicarbonato. No ve. ¿Por qué? A ver, ahí usted lo que debe... Sí, dígame. Quizás, doctor, es por el tiempo en el que el riñón tarda en dar la compensación, en este caso en el bicarbonato. Exacto, es el más tardío, pues, o sea, es muy agudo este cuadro clínico, es reciente, y por lo tanto el paciente todavía no está logrando compensar su desequilibrio, ¿no es cierto? Entonces hay que entender que requiere más tiempo. Y entre tanto, ¿qué puedo hacer? Me dirá, tratar de oxigenarlo mejor al paciente, ¿no? Se ve que pese al oxígeno no mejora, entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Darle bicarbonato? Les pongo dos opciones. Uno, darle bicarbonato, o ¿cuál sería la otra? Solo darle bicarbonato, no hay otra opción. ¿Qué dicen? A ver, ¿qué piensan, chicos? ¿Qué harían ustedes? ¿Se puede ventilar al paciente, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo lo ventilaría? No sé si es una medida muy extrema, pero se podría hacer ventilación mecánica, pero... Sí,
se puede hacer ventilación mecánica. O sea, si no resulta, por ejemplo, con oxígeno en mascarilla o con un catéter nasofaringeo, hay que asegurar de darle un apoyo ventilatorio a este niño. ¿Y qué se puede usar? Por ejemplo, pacientes con COVID, con un 60% de afectación pulmonar. ¿Qué se puede hacer? Pues está acidótico y está respiratorio puro. Todavía no hay compensación renal. ¿Qué podrán hacer? ¿Qué creen que se están haciendo en los hospitales, en las terapias intensivas? Intubarlos, ¿no? Ya, se podría intubar, pero antes de eso, ¿sabe qué se hace? CPAP. CPAP, o sea, presión positiva continua de la vía aérea. Se trata de meter a presión el oxígeno para ver si así logramos expandir mejor sus pulmones. Ustedes van a ver cuando estén en el internado, ojalá que van a llegar a ver con seguridad estos pacientes, están con cámaras cerradas, selladas en su cabecita y se le va poniendo a presión el oxígeno. O sea que cuando el adulto, el paciente, inhala, mete aire, entra con mayor presión el oxígeno y obviamente se distribuye ampliamente en el resto de parénquima pulmonar funcional. De esa manera mejora su oxigenación sin necesidad de recurrir a una vía aérea invasiva, como es la intubación endotraqueal. Pero obviamente es mejorar la patología, ¿no? Antibiótico, antiinflamatorio, broncodilatador, todo aquello que se necesita y por supuesto mejorar la entrega de oxígeno al paciente. A veces sí por tubo endotraqueal, cuando el CPAP no ha dado resultado. El paciente ya está haciendo un fallo respiratorio, entonces sí será necesario tomar esta medida. ¿De acuerdo? Aquí en esta tablita de abajo simplemente los pongo los mecanismos compensadores. Por ejemplo, en acidosis metabólica el pH está bajo, ¿no ve? Bien. El exceso de base, que es un cálculo para calcular también la falta de bicarbonato, está bajo. El dióxido de carbono está normal o bajo. ¿Qué dicen ustedes? El dióxido de carbono es metabólico. Debería estar bajo, ¿no es cierto? Si está normal, hablamos ya de descompensación. Y el bicarbonato obviamente tiene que estar bajo, ¿de acuerdo? Porque es una acidosis metabólica, tiene que estar bajo. Ahora, en la acidosis respiratoria, el pH también está bajo, o sea, ambos están bajos. Pero cuando analizo el dióxido de carbono en la acidosis respiratoria, el dióxido de carbono obviamente tiene que estar alto, porque si no, no sería respiratorio. Y el bicarbonato normal si es descompensado, o alto si es compensado o en esfuerzo o parcialmente compensado. ¿De acuerdo? En la alcalosis metabólica, ya estamos entrando al otro campo, a la alcalosis metabólica. ¿Cómo está el pH? Obviamente mayor a 7.45. ¿Cómo está, sin embargo, el dióxido de carbono? Puede estar normal, pero eso ya me preocuparía porque indicaría que no hay mecanismo compensador, o alto, está reteniendo dióxido de carbono para tratar de compensar el estado alcalótico del paciente. Y por supuesto, como es metabólico, el bicarbonato estará alto. En la alcalosis respiratoria, el pH también, igualito que el anterior, está alto, pero el dióxido de carbono, que es respiratorio el problema, está obviamente bajo. Pero ¿cómo estará el bicarbonato? Tendrá que estar en la alcalosis respiratoria, ¿no es cierto?, como un mecanismo de compensación bajo, pero si está normal, está pues descompensado. Y en la mixta, usted me dirá, doctor, ¿no hay mixta? Sí, claro que sí existe mixta. Encontramos un pH que está bajo, por supuesto, por eso es acidosis. El dióxido de carbono está alto, pero fíjense, el bicarbonato está bajo. Y es mixto. Aquí hay un componente metabólico, pero también aquí hay un componente respiratorio en ese estado acidótico mixto. Ya que esta situación se puede dar. Ahora bien, vayamos a ver específicamente lo que más frecuentemente van a ver ustedes en pediatría, que es el estado de acidosis metabólica. Mira, vamos a ver también respiratorio en los pacientes neumónicos o asmáticos. Sí, es cierto, van a verlo también, pero esas dos, las acidosis, son las más frecuentes. Aquí lo que ha ocurrido es una ganancia, lo que puede ocurrir es una ganancia de ácidos, ¿no es cierto? Puede ser una mayor ingesta, ¿no es cierto? O una hipoxia tisular
que le lleva evidentemente a un estado de acumulación de ácidos. Recuerden ustedes que, por ejemplo, un paciente hipóxico, ¿qué hace? Esto lo vemos mucho en neonatos. El paciente hipóxico, ¿qué hace? Acumula evidentemente mucho ácido, pero indudablemente entra en un metabolismo de tipo anaeróbico porque no tiene oxigenación, está hipóxico. Y ese metabolismo anaeróbico le lleva a la generación de gran cantidad de ácido láctico. Y eso le genera, por supuesto, una acidosis. Pero no es porque esté perdiendo bicarbonato, sino porque está acumulando ácido láctico por el metabolismo anaeróbico que tiene a nivel de cada una de sus células. Ahora bien, la cetoacidosis que se da, por ejemplo, en un paciente con una cetoacidosis diabética, también va a haber un problema de acumulación de ácidos, ¿no es cierto? Y eso le va a generar también un estado acidótico metabólico. Pero está el otro extremo que es el más frecuente, la acidosis metabólica debida a la pérdida de bicarbonato. Ahí tenemos la diarrea, el representante más frecuente, acabamos de tocar el tema de diarrea, y la otra, la acidosis tubular renal, que también implica un estado de pérdida de bicarbonato por vía tubular renal, lo cual indudablemente empeora su estado o provoca el estado acidótico metabólico en nuestros pacientes. Aquí, usted mira, doctor, ¿cómo reponemos esto? Siempre hay que pensar primero si debo reponer o no. Y ahorita vamos a ver si es que debo reponer o no. Pero evidentemente, si hemos visto que debo y puedo reponer el bicarbonato, empleo una fórmula. La fórmula, ustedes van a verla cuando vayan viendo la literatura y va a ir cambiando mucho de acuerdo a la edad que estamos hablando. Pero en pediatría, generalmente utilizamos esta fórmula. El bicarbonato ideal es al cual yo quiero llegar. Recuerden que el bicarbonato normal es entre 22 a 26 y nuestro objetivo es llegar a una media. ¿Y cuál era la media? 24. 24, correcto. Entonces mi objetivo aquí pondré bicarbonato ideal 24, menos el actual, el que tengo en este momento, porque el paciente tiene muy poquito bicarbonato, está con acidosis metabólica, y lo multiplico por una constante 5, y esto es debido, esta constante 0,5 es al espacio corporal donde está dirigido. Entonces básicamente ponemos 0,5. Algunos calculan a 0,6, ustedes van a ver muchos cálculos a 0,6. Y eso es lo que se va a reponer. Nunca se repone todo en forma de bolos, sino se compensa en forma lenta, progresiva. Un tercio de lo calculado en los primeros 10 minutos y luego otro tercio en 1 hora y luego el otro tercio restante en 24 horas. Para entenderlo mejor, vayamos a poner un pacientito, porque yo creo que lo vamos a entender un poquito más en forma de paciente. Es un niño de 3 años de edad. Tiene un peso de 15 kilogramos y está con diarrea. Terrible, secretora, con agua de arroz. Este tipo de diarrea, ¿qué es? Agua de arroz. ¿Qué les hace pensar? ¿En una diarrea invasiva, osmótica, secretora? Osmótica. No, osmótica, acuérdense, es secretora. Recuerden, las de agua de arroz, para que ustedes se acuerden, las que vienen agua de arroz son las coleriformes. Entonces ahí se van a acordar que el cólera, el Vibrio cólera, daba diarrea, ¿por qué? O da diarrea, porque todavía sigue habiendo Vibrio cólera, porque produce toxinas, ¿no ve? Y esas toxinas, GMP, AMP cíclico, van a aumentar la secreción intestinal. Por eso se llama secretora, aumenta la secreción. Entonces esta parece una diarrea secretora. Entonces decimos, no, este puede ser una Escherichia coli enterotoxigénica o un Vibrio cólera, si tenemos, le hagamos urgentemente el laboratorio, ¿ya? Entonces vemos un pH de 7.20. Es un nivel crítico el pH de 7.20, es un nivel muy bajo. Está con un bicarbonato, HCO3, de 18. Una presión arterial de dióxido de carbono
Aquí le vamos a poner D 54. ¿Qué tiene? Este es mi paciente. ¿Qué tiene, chicos? A ver, cuéntenme. Tiene una Una acidosis. acidosis metabólica descompensada, doctor. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Qué opina? Acidosis metabólica descompensada, doctor. Ya, acidosis metabólica descompensada. ¿Alguien más? Lo mismo. Una acidosis respiratoria, ¿ya? Tiene ninguno. No le han acertado ninguno. ¿Qué voy a hacer? Tiene una acidosis mixta. ¿O no? No puede ser una acidosis metabólica descompensada, porque tendría que estar con un dióxido de carbono normal. Normal es descompensado. No puede ser tampoco una acidosis metabólica compensada, tendría que estar el dióxido de carbono muy bajito, pero no está alto. Si lo normal es, es 35 a 45, está en 54. Por lo tanto, aquí hay una acidosis mixta. Está liquidado. Este niño no puede eliminar su dióxido de carbono y tampoco puede generar bicarbonato. O sea que está en un problema serio. ¿No ve? Ahora, ¿esto qué sería? ¿Esto qué es? ¿Están viendo? ¿Cuál es el más? Acidosis metabólica Pero ¿qué más? descompensada. Descompensada. Esta es una acidosis metabólica descompensada. O sea, ¿por qué? Porque está con un pH de 7,20, por supuesto sigue acidótico, un bicarbonato muy bajo, metabólico, pero el dióxido de carbono normal, o sea, descompensado. ¿Y esto qué será? ¿Qué es eso? Compensado, doctor. ¿Es qué? ¿Pero qué se llama? Todo el nombre de mí. Acidosis compensada. Ya, es una acidosis metabólica compensada. Algunos en el hospital les van a decir, no, está parcialmente compensada porque el pH está normal. Es muy controversial, porque en realidad normalmente tiene que seguir bajo el pH. O sea, sabe que cuando se corrige tan rápidamente, pensamos que ahí hay un problema. O sea, hay alguna patología, porque no se corrige tan rápidamente. 48 horas se va a corregir este pH. Pero si en un ratito está corregido, no, algo pasa. Algo está mal aquí en el paciente. Por lo tanto, recuerden, esto para la mayor parte de los autores se considera una acidosis metabólica compensada. Compensada. Está eliminando el dióxido de carbono para lograr equilibrar el desequilibrio existente. ¿De acuerdo? Ahora bien, en este paciente, ustedes han visto que está obviamente eliminando dióxido de carbono, está con un bicarbonato bajo. ¿Qué harían? ¿Qué haríamos? ¿Cómo le solucionamos el problema a este niño? Es un diarreico, una diarrea abundante. Le podemos administrar líquidos y conjuntamente administrar lo que es bicarbonato. ¿Cuánto? A ¿Cuánto? mí me Estoy de acuerdo, salió Valeria. ¿Cuánto? 45 me salió con la fórmula Le va a en poner, total. pero ¿cómo le va a poner? Bueno, sería un tercio la primera hora que ¿Cuánto? sería ¿Cuánto? 15 Ya, 15. ¿Cómo le va a en poner? los 10 minutos. ¿Alguna Los idea, primeros 10 Valeria? minutos. En los primeros 10 minutos, en bolo. Piensen, nuestras soluciones en Bolivia solo vienen 1 molares. 1 molares. Si alguno hace la especialidad en España, no existen las 1 molares. No existe. Ahí se utiliza un quinto molar. O sea, ya son soluciones diluidas para que directamente se coloque esas concentraciones. Aquí es 1 molar, vale decir, 1 milimol de bicarbonato, o sea, vale decir, 1 miliequivalente de bicarbonato igual a 1 cc. A eso se refiere 1 molar. En España es 1/5, en Europa en realidad es 1/5 para evitar daños y riesgos en el paciente. O sea que aquí en Bolivia recuerden eso, son soluciones 1 molares. O sea, tienen que diluirlas, chicos. Por lo menos diluirlas al quinto. O sea, vale decir, si este paciente le va a poner 15 miliequivalentes, ¿no es cierto? 15 miliequivalentes acabamos de decir, ¿cuánto le pondría a Pablo Manuel?
¿Cuántos cc? Con 15 milimoles. No, ahí lo está convirtiendo en 2 molar. Por lo mínimo, yo diría, vuélvale una solución 1/3 molar. Y eso está medio concentradita, ¿no? Tiene harto sodio. Pero vuélvale 1/3, o sea, dilúyalo con 30. Dilúyalo con 30, 15 con 30, le va a salir 1/3 molar. O sea, 45 ml en bolo va a tener que ponerle este paciente. No es mucho, doctor, mira. No, es poquitito, pues. Si pesa 15 kilos, está calculando a 13 ml por kilo, es poquitito. Pero bueno, ya está más diluida, si no le va a hacer un estado de daño vascular terrible. Usted me dice, ¿por qué nos dice eso? Para que no se equivoquen, para que tengan en cuenta cuando estén haciendo su reposición. ¿De acuerdo? Doctor, ¿puede volver a explicar la parte de la dilución del bicarbonato, por Sí. favor? El bicarbonato en nuestro país, recuerden, es siempre 1 molar. ¿Qué significa 1 molar? Que 1 cc de bicarbonato de la ampolla contiene 1 ml equivalente de bicarbonato. En la mayor parte, bueno, en todos los países europeos se utilizan soluciones 1/5 molar. O sea, 1 cc de esa ampollita contiene 4 cc de agua. Está diluida 1/5 molar. ¿Eso qué quiere decir? Que en nuestro medio, ¿cuál es el mensaje de esta comparación? Que en nuestro medio siempre deben diluir sus bicarbonatos, nunca los pongan directo. ¿Con qué se diluye? Me dirá, con agua destilada. Puede diluirlo con agua destilada. O sea, puedo diluirla, usted me dirá también, doctor, con solución glucosada al 5% para ponerle un poquito de glucosa. Sí, puede hacerlo sin ningún problema. Entonces, ¿cómo diluyen? A este paciente, por ejemplo, Valeria ha obtenido un valor de 15, ¿verdad? ¿Cómo ha hecho el cálculo, Valeria? Sí, el total es 45 y en los primeros 10 minutos sería Ya, pero 15. ¿cómo ha sacado que era 45? Ya lo puse el bicarbonato ideal, que es 24, por el actual, que sería por 18. ¿Por el actual o Ah, menos menos, el menos el actual? actual, Ya, diré, ya, menos no el se actual. equivoquen, menos el actual. Ya, bien, Valeria. ¿Qué más? Y ese resultado lo he multiplicado por el peso del paciente, que sería de 15 kilogramos. Ya, ya. Y luego, Y todo eso por 0.5. ya, esa es la forma de calcular. Y de ahí lo ha dividido entre 3, ¿verdad? Sí. Y entre 3 sale 15. Por lo tanto, de ahí ha salido 15. Bueno, ha salido 15. ¿Y qué ha hecho con los 15? Pues Paloma Noel lo ha diluido con 30. ¿Para qué? O sea, se ha hecho 45 ml, porque él sabe que si le pone esto se van a quemar sus vasos, va a ser una necrosis. Entonces lo va a diluir para que de esa manera entre más diluidito el bicarbonato. ¿De acuerdo? Sí, sí, doctor, esa era mi pregunta. ¿En todos los pacientes vamos a diluir 1 a 3 o 1 a a 3, cuánto? si a alguien se le ocurre decir 1 al 4, bien, y otro decir 1 en 5, también. O sea, es bien diluidito que hay que procurar poner. Mientras más pequeño, menos posibilidad tenemos de diluir. ¿No ve? Porque sería mucho volumen, porque hay que vigilar también el volumen que estamos poniendo. No podemos poner una carga en 10 minutos de un volumen muy alto tampoco, ¿verdad? Una corrección de volemia, entre paréntesis, chicos, para que no se confundan. Estoy hablando de algo que me he acordado que no les he dicho. ¿Cómo se corrige los estados hipovolémicos? Con cargas rápidas, ¿no ve? ¿Y a cuánto se calcula? ¿Alguien me puede decir? Todos han hecho la práctica. A Depende de la 50. solución. 3 o 1, doctor, si es coloide. Ya, pero normalmente una carga rápida, no estoy hablando ahorita, he hecho un paréntesis, no estoy hablando de la acidosis. ¿Cómo corrigen un shock hipovolémico? Era 50 ml por kilo. ¿En qué tiempo? Eso es en 1 hora. 1 hora. ¿Alguien dice lo contrario? 15 ml 15 por ml kilo. por kilo. Ya, podría ser. Fíjense, es muy... ¿qué encuentra más en la literatura? Porque estoy seguro que los que han hecho la práctica también han buscado la literatura y no han encontrado nunca 50 ml kilo hora. ¿Por qué? Porque se ha visto que las cargas rápidas muy, muy veloces
pueden dañar al paciente, pueden provocarle un shock cardiogénico. Entonces, la mayor parte de los autores indican, y alguien lo hablaba del tipo de solución. ¿Quién me decía el tipo de solución? Yo, doctor. A ver, ¿a qué se refiere el tipo de solución? Que está muy bien, o sea, el concepto está excelente. ¿A qué se refiere? Si mal no recuerdo, si administrabas una solución coloide, cristaloide, era 1:1, relación 1:1, y la cristaloide era relación 3:1. Está cerca. Mire, fíjelo bien, por favor, Pablo Manuel. Si va a poner una solución cristaloide, por ejemplo, el Ringer lactato, le va a poner a 20 ml por kilo hora. Eso le van a exigir. Donde usted vaya, digamos, usted va a Santiago de Chile a hacer la especialidad, le van a decir, corregí la carga, ponle una carga rápida. No va a corregir a 50, porque eso se hace en Bolivia en el continuo del curso de la vida. Sino, ¿a cuánto le va a corregir? A 20 ml por kilo de Ringer lactato. Pero si va a usar plasma para corregir el estado hipovolémico, una solución coloide, le va a dar a 10 ml por kilo. ¿Está fijado el concepto? Sí, doctor. Ya. Gracias. Todos, por favor, fijen el concepto para que no se equivoquen. Cuidado que pongan plasma a 20, el pobre paciente va a entrar en shock cardiogénico. Y Valeria, en realidad no está mal lo que usted comenta de que sea 50, solo que hemos hablado y hemos dicho que en realidad parecería ser una solución muy alta y nos da el riesgo de que haya el paciente en shock cardiogénico. Ya los autores se dan un poquito de cuenta en el cálculo del desnutrido, ¿no es cierto? Ya no colocan eso en el desnutrido. ¿Hola? Sí, doctor. Eso era lo que me estaba confundiendo. Igual, dependiendo de la osmolaridad que tenga el líquido, la carga igual va a ser la misma, en el sentido de que me refiero a los sueros, tanto el glucosado como el fisiológico. Sí, siempre hay que tratar de evitar que no haya una concentración más alta. Y volviendo nuevamente a nuestro tema, recuerden, siempre debemos procurar que la concentración esté diluida en el tema del bicarbonato. Aquí, sabe que se me han perdido en la pantalla, no sé si es que ha habido un error de mi internet. ¿Me están viendo todos? Sí, doctor, quizás Bien, podría volver a entrar a la página de internet. A veces así se les sí, pierde. pero ahora ya me escuchan y me ven, ¿verdad? Sí, doctor. Yo igual he recobrado ya las imágenes. Bueno, entonces, ese es el cálculo que quería que fijemos como concepto, ¿de acuerdo? Y lo que les he puesto aquí, usted mira, nos habló del anion gap. ¿Qué utilidad tenemos el anion gap en una acidosis metabólica? Saber si puedo poner bicarbonato o no. Porque fíjense, el bicarbonato obviamente se va a reservar para los pacientes que tienen un anion gap normal. ¿Por qué? Porque los que tienen el anion gap normal son aquellos pacientes que han perdido bicarbonato. O sea, están acidóticos, pero es porque han perdido bicarbonato. Pero si tiene un anion gap alto o normal, ahí no me sirve poner, porque no tiene nada que ver con el bicarbonato. Puede ser que sea por acúmulo de ácido láctico, les decía, en estados hipóxicos, o porque estamos ante un coma cetoacidótico y por lo tanto el poner bicarbonato no va a tener sentido. ¿De acuerdo? Entonces ahí el tratamiento irá a la causa. ¿Sí? Por eso es muy importante calcular el anion gap. La fórmula es esta, chicos, para que no se olvide. Es el sodio en sangre, ¿no es cierto? La natremia actual, la que tiene el paciente en ese momento, menos la sumatoria del cloro en sangre más el bicarbonato, menos la sumatoria de cloro más bicarbonato. Y ese resultado debería darles entre 8 a 2. Si está alto, ¿qué van a hacer ustedes? Tratar la causa. Eso, no le vamos a dar bicarbonato, ¿no ve? Pero si está normal, ¿qué va a hacer? Voy a darle bicarbonato, porque evidentemente está acidótico porque ha perdido mucho bicarbonato. ¿De acuerdo? Recuerden, el anion gap es un elemento que muy frecuentemente se toma en cuenta en la corrección de nuestros pacientes. Aquí veamos otro paciente con acidosis, ¿no es cierto? Si el bicarbonato está bajo,
Entonces, en una acidosis, el bicarbonato está bajo, esto no puede ser más que una acidosis metabólica, ¿no es cierto? Y en ese sentido habrá que leer cómo está el dióxido de carbono. Si el dióxido de carbono está normal, es metabólico, pero descompensado. Si el dióxido de carbono está, en este caso, un poquito ya más bajito, está bajo, está disminuido, entonces yo diré que es una acidosis metabólica o compensada, o algunos le llaman parcialmente compensada, porque ha hecho el mecanismo de compensación. Pero si me encuentro con un dióxido de carbono, además del bicarbonato bajo, un dióxido de carbono elevado, diré es una acidosis mixta, lo que les mostré hace un momento. Y antes de terminar, quiero ponerles este paciente. ¿Qué me dicen de este niño? No les doy ningún dato clínico, solo lo que ven en la pantalla. Paciente de 12 kilos, con pH de 7.29, un bicarbonato de 16, un dióxido de carbono de 30, una presión de oxígeno de 80, un potasio de 5,5 y un anion gap de 11. ¿Qué harían? Primero, ¿qué tiene? ¿No? Y él se piden que sí. ¿Qué tiene? Tiene una alcalosis, ¿verdad? Acidosis, es una acidosis, ya. Por lo normal es de 7.35 a 7.45, 7.29 está acidótico. ¿Qué tipo de acidosis tiene? Metabólica. Ya, el bicarbonato está en realidad, ¿cómo? Bajo, ¿no ve? Lo normal, recuerden, es de 22 a 26. No se olviden las cifras, chicos. Pónganselas en su cabeza. 22 a 26 normal. Si está en 16, es metabólico. Pero ¿cómo está el dióxido de carbono? Normal. ¿Normal? Bajo. Está bajo, está bajo. Entonces, ¿qué sería hasta ahora? Está Parcialmente bajo, compensado. ya, parcialmente compensada, o algunos le pueden llamar compensada, yo estoy de acuerdo. Lo más común es decir parcialmente compensada, porque el decir compensada puede darnos una sensación de satisfacción, de decir, ya está, listo, no hagamos nada. Entonces ya, ¿cuál sería su tratamiento? Y un anion gap de 11. ¿Cómo la tratamos? Tratar la causa, doctor. ¿Perdón? ¿Qué haríamos? Tratamiento causal. Tratar la causa, doctor. Tratamiento causal. Pero recordemos lo que decíamos ahí. 11, ¿cómo está el anion gap? Normal. Elevado. Normal. No. Está normal, doctor. Normal, acuérdense, normal es de 8 a 12. Está en 11. ¿Cómo está entonces? Normal. Fíjense, aquí les voy a volver a mostrar para que no se olvide. ¿Cómo había sido? Normal de 8 a 12. Por lo tanto, si está normal, ¿qué debo hacer? Administrar Administrar bicarbonato. Podría poner bicarbonato. Pero si hubiera estado alto, digamos, hubiera estado un 20, no hubiera tenido que tratar la causa. Debe ser seguramente un paciente renal o séptico. Pero en este caso, aunque no tengo datos clínicos, yo diría o es una tubulopatía perdedora de bicarbonato o es un diarreico. Le preguntaré, ¿es diarreica este niño? Sí, me es diarrea. Ah, entonces sí, es por diarrea que está perdiendo bicarbonato. Hay que nomás darle bicarbonato. Mira, pero no es muy baja. Es dudoso, yo lo veo bajito el pH. Yo pienso que debería corregirse. Ser precavidos, ponerle pocas cantidades, pero corregir su estado acidótico. Porque si no, hasta que esperemos al riñoncito que compense, esto va a ser un calvario. ¿No ve? Bueno, espero que les haya servido el tema, que hayan podido repasarlo. Está en el internet, por si acaso, en el eCampus. O sea, que léanlo, vean los casos clínicos. Había otro casito más que es bueno que lo vean. No sé dónde está el casito. Aquí está, mire, este pacientito que está muy interesante. Revisen, por favor, el caso clínico y ya me lo comentan en la siguiente clase. Que les vaya bien. Suerte. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Tal vez tienen alguna pregunta y yo ya me estoy despidiendo sin hacerles preguntas. Sin responder sus dudas.
¿Tienen alguna pregunta? Doctor, disculpe, ¿y si el anión gap estaría disminuido? En realidad se puede también corregir, porque el anion gap alto es el que usted tiene que buscar la causalidad. Puede estar normal o disminuido. Está bien, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda más? Por favor, no se queden con las dudas. Doctor, entonces si el paciente se encuentra con el anion gap entre los rangos normales, igual tenemos que corregir. Sí, es recomendable corregir, porque en realidad eso le orienta a usted de que este niño está así acidótico porque ha perdido mucho bicarbonato. Entonces lo lógico es corregirlo, ¿no? Ahora, si es poca la pérdida, si usted ve, por ejemplo, un bicarbonato de 20, no tiene mucho sentido corregir porque ya está prácticamente compensado. Va a esperar usted que su función respiratoria corrige el problema. Pero si el pH está muy bajo, sí, y el bicarbonato es casi en el suelo, nunca va a compensar. O sea, va a compensar a las 72 horas, pero va a estar mal el paciente. Mire, para estar con ese dióxido de carbono, debe estar súper hiperventilado el pobre niño. Se va a agotar. Dele una ayuda, póngale bicarbonato. Pero les repito, si es poquita la acidosis, ¿para qué? Siempre actúen con buen juicio clínico, siempre analicen viendo al paciente, chicos. Si el paciente está ya mejor, bien, ¿para qué? Déjenlo que él mismo se nivele. ¿Sí? Doctor, disculpe, ¿y en caso de que sea una acidosis mixta y el paciente ya esté muy descompensado, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Podríamos quizás aumentar la cantidad de ¿Qué dice usted bicarbonato? de dar eso, bicarbonato? ¿Qué le parecería? No se da. ¿Por qué? Porque el bicarbonato, ¿en qué se convierte? En Dios dióxido mío. de carbono. ¿Y por dónde lo va a botar? No puede eliminar dióxido, va a empeorar su acidosis. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? Corregir el problema respiratorio y recién corregir el problema metabólico. Esa es la respuesta, Valeria. Intube a su paciente, póngale una buena oxigenación, corticoides para bajar la inflamación y una vez que ha mejorado, tiene menos dióxido de carbono, ahora sí, ponga bicarbonato. Está bien, doctor. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, que les vaya muy bien. Ya nos vemos entonces el día, ya me he perdido en el día, en nuestra siguiente clase, el día miércoles. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego.